El comedor, en medio del implacable amanecer, zumbaba con la habitual multitud que cenaba. Carlos estaba sentado en una mesa de la esquina con su amiga Lisa Chen, picoteando la comida con desgana. La nave llevaba 3 meses patrullando, y la rutina empezaba a cansar a todos. Carlos tenía 32 años y era el oficial de enlace humano a bordo de aquella enorme nave de guerra. Tenía el pelo oscuro, con algunas canas incipientes, ojos fijos y una cicatriz en la mandíbula de una vieja pelea. Casi siempre intentaba pasar desapercibido y cumplir con su deber, pero algunos días se lo ponían más difícil que otros. Hoy era uno de esos días. Lisa se inclinó sobre la mesa. Era la médica de la nave, joven y brillante, con el pelo corto y negro y una mirada penetrante. En ese momento, esos ojos observaban con preocupación algo detrás de Carlos. «Vienen», dijo en voz baja. Carlos se giró y vio al comandante Silvos acercándose a su mesa. El oficial Krell era una criatura insectoide con antebrazos y ojos compuestos que reflejaban las luces del techo. Tras él venían varios oficiales alienígenas, todos con expresiones que Carlos había aprendido a reconocer. Buscaban problemas. «Carlos», dijo Silvos, deteniéndose junto a su mesa. «He estado revisando la base de datos cultural de la Tierra. Es fascinante». Carlos dejó el tenedor. «Me alegra que le haya parecido interesante, comandante». Interesante es solo una palabra. Silvos emitió un chasquido que Carlos reconoció como la risa de un Krell. Su especie tiene historias muy divertidas. Mitos sobre guerreros que se enfrentaron a situaciones imposibles. Aquiles, creo que se llamaba uno. Y Beowulf. ¿De verdad los humanos celebran semejante insensatez? Los otros oficiales alienígenas rieron. Carlos sintió que se le tensaba la mandíbula, pero mantuvo la voz firme. Estas historias eran importantes para él, para todos los humanos. Representaban algo que los alienígenas claramente no entendían. Esas historias nos enseñan sobre el coraje, dijo Carlos. Sobre resistir cuando todo parece perdido. Las situaciones desesperadas deben abandonarse, replicó Silvos. Esa es la estrategia militar básica. Sus mitos glorifican el suicidio. Celebran la inestabilidad mental. Se volvió hacia sus compañeros. ¿Sabían que los humanos tienen leyendas de berserkers? Guerreros que supuestamente luchaban sin miedo, dentro de los límites de la fuerza humana. En realidad admiraban esa pérdida de control. Más risas resonaron entre el grupo. Carlos sintió que el calor le subía al pecho, pero antes de que pudiera responder, una voz joven se abrió paso entre el bullicio. Esos guerreros eran de verdad. Alex Ryder se levantó de una mesa cercana. El teniente de 25 años estaba asignado al equipo de Carlos. Y en ese momento, su rostro estaba enrojecido por la ira. Carlos reconoció esa mirada. Él mismo la había tenido de joven. «Siéntate, Ryder», dijo Carlos en voz baja. Pero Ryder no escuchaba. «¿Crees que los humanos somos débiles porque contamos historias? Esas historias nos mantuvieron con vida. Nos recuerdan lo que podemos hacer cuando es necesario». Silvos se giró hacia el joven oficial. «Lo que puedes hacer. Los humanos han estado en la coalición durante 30 años y apenas han luchado en batallas reales. Tu historial de combate es ridículo. Sois científicos y técnicos, no guerreros». «Basta», dijo Carlos, poniéndose de pie. Le puso una mano en el hombro a Ryder. «Comandante, creo que esta conversación ha llegado a su fin». Silvos estudió a Carlos con esos ojos extraños. «Quizás tengas razón. Al fin y al cabo, mañana tenéis ejercicios de entrenamiento. Ya veremos si los humanos pueden respaldar su mitología con hechos». Se dio la vuelta y se marchó, seguido por su séquito. Carlos hizo que Ryder volviera a sentarse. «¿En qué estabas pensando?» «Pensaba que alguien tenía que plantarles cara», dijo Ryder, con la voz aún cargada de ira. «Se burlan de todo lo que hacemos. Se burlan de lo que no entienden», dijo Lisa en voz baja.
Eso no significa que debas dejar que te provoquen. Carlos se sentó de nuevo, con el apetito completamente perdido. Comprendía la frustración de Ryder. Las especies alienígenas de la coalición veían a los humanos como recién llegados. Primitivos que se toparon con los viajes espaciales por casualidad y tuvieron suerte. No veían la fuerza de la cultura humana. La importancia de las historias que la humanidad se contaba a sí misma. Más tarde esa noche, llamaron a Carlos al despacho del capitán Gentarik. El comandante VRYN era un ser reptiliano alto, con escamas esmeralda y ojos ámbar que parecían ver a través de las personas. Llevaba 20 años al mando de esta nave y tenía fama de ser justo, pero también de aplicar una disciplina severa. Carlos, dijo el capitán, sin apartar la vista de su tableta. Me enteré del incidente en el comedor. Sí, señor. No volverá a ocurrir. Asegúrese de que no vuelva a ocurrir. Gentarik finalmente levantó la vista. Sin embargo, no te he llamado por eso. Los ejercicios de entrenamiento de mañana se han cancelado. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Señor? ¿Señor? Recibimos una llamada de auxilio de la colonia minera Kepler 442. Todas las comunicaciones cesaron hace 8 horas. Somos la nave más cercana. Partimos en 20 minutos. El capitán entrecerró los ojos. Esta será tu oportunidad para demostrar si los humanos pueden rendir bajo presión real, Carlos. Te sugiero que prepares a tu equipo. Carlos saludó y salió de la oficina, con la mente a 1000 por hora. Que una colonia minera dejara de comunicarse nunca era buena señal. Normalmente significaba piratas, fallos en el equipo o algo peor. Necesitaba preparar su equipo e informar a sus hombres. Mientras caminaba por los pasillos hacia sus aposentos, Carlos sintió que algo se agitaba en su interior. Era una sensación que no había experimentado en años. No desde que terminaron los conflictos fronterizos. Una conciencia oscura y fría que se le instaló en los huesos como la escarcha invernal. La reprimió, la encerró en la caja mental donde guardaba todos sus recuerdos peligrosos. Esa parte de él pertenecía al pasado. Ahora era un oficial de enlace, no un soldado. No ese tipo de soldado, al menos. Pero mientras los motores de la nave cobraban vida y el implacable amanecer se lanzaba a un viaje más rápido que la luz, Carlos no podía sacudirse la sensación de que algo se acercaba. Algo que sacaría a la luz todos sus secretos cuidadosamente enterrados. En sus aposentos, abrió un cajón cerrado con llave y sacó un viejo cuchillo de combate. La hoja era de acero, no de las armas de energía que portaban la mayoría de los soldados de la coalición. Tenía una empuñadura desgastada e inscripciones en una lengua antigua a lo largo de la hoja. Carlos no había tocado ese cuchillo en 5 años. Pasó el pulgar por el filo de la hoja, recordando. Proyecto Fenrir. Los gritos. La sangre. El momento en que dejó de ser Carlos y se convirtió en algo completamente distinto. Los médicos militares tenían una docena de nombres para aquello. Pero él simplemente lo llamaba la bestia. Lisa. Le había preguntado una vez por qué guardaba el cuchillo si le traía tan malos recuerdos. Él le dijo que era un recordatorio de en que podría convertirse si no tenía cuidado. Pero eso era solo parcialmente cierto. La verdadera razón era más simple y aterradora. Lo guardaba porque una parte de él sabía que podría necesitarlo de nuevo. Carlos se sujetó el cuchillo al cinturón y se dirigió a la sala de reuniones. El implacable amanecer estaba a 12 horas de la colonia. 12 horas para prepararse para lo que fuera que les esperara allí. 12 horas antes de descubrir si podría mantener a la bestia enjaulada o si finalmente se liberaría. Mientras caminaba, pasó junto a una ventana que mostraba las estrellas fugaces. En algún lugar allá afuera, en la oscuridad, la gente necesitaba ayuda. Eso era lo que importaba. No las burlas de silbos. No el desprecio de los alienígenas por la cultura humana. Ni siquiera sus propios miedos sobre en qué podría convertirse. Carlos era un soldado. Y los soldados hacían lo que había que hacer,
sin importar el precio. Esa era la verdad oculta tras todos esos mitos de los que se burlaban los alienígenas. Los héroes no eran intrépidos. Estaban aterrorizados. Pero aún así seguían adelante porque alguien tenía que hacerlo. Los mitos eran reales. Los alienígenas simplemente aún no lo sabían. Pero estaban a punto de descubrirlo. El implacable amanecer se desvaneció de los viajes a velocidad superlumínica en el borde del sistema Kepler 442. En la pantalla principal, la colonia minera aparecía como un conjunto de cúpulas en una luna estéril, apenas visible contra la oscuridad del espacio. Algo andaba muy mal. Las luces que deberían haber iluminado la colonia estaban casi apagadas. Escaneando, dijo el oficial de sensores. Un instante después, su voz cambió. Capitán, detecto daños extensos en las principales áreas habitables. Múltiples brechas en el casco. Las señales de vida son débiles y dispersas. Carlos permanecía en su puesto en el puente, estudiando la pantalla táctica. Algo en el patrón de daños le inquietaba. Era demasiado organizado, demasiado metódico. Esto no era un accidente ni un ataque pirata. Alguien había atacado esta colonia con precisión militar. Hay naves en el sistema, informó el comandante Silvos. Aproximadamente 30 naves, del tamaño de fragatas. Sus firmas energéticas no coinciden con las de ninguna coalición conocida ni especie hostil en nuestra base de datos. El capitán Gentarek se inclinó hacia adelante en su silla de mando. Contactos desconocidos. Procedan con precaución. Carlos, ¿cuál es tu evaluación? Carlos estudió los datos tácticos. Las naves están dispersas, como si buscaran algo. Recomiendo desplegar drones de reconocimiento antes de acercarnos. De acuerdo. Desplegar drones. Los drones se lanzaron silenciosamente, dirigiéndose a gran velocidad hacia la colonia. Sus cámaras enviaron imágenes que helaron la sangre de Carlos. La colonia no solo había sido atacada, sino que había sido sistemáticamente desmantelada. Plataformas de defensa permanecían inertes en órbita. Las cúpulas principales mostraban señales de entrada forzada. Lo peor de todo, se veían cuerpos a través de las secciones perforadas, congelados en el vacío del espacio. Entonces los drones localizaron a los atacantes. Las imágenes mostraban criaturas que parecían pesadillas hechas realidad. Medían 2,5 metros de altura, con cuerpos blindados que parecían una horrible mezcla de diferentes especies. Algunos tenían múltiples brazos, otros lo que parecían partes mecánicas injertadas en tejido orgánico. Se movían con determinación, transportando equipo por la colonia en ruinas. ¿Qué son esas cosas?, susurró Ryder desde su posición cerca de Carlos. No lo sé, dijo Carlos, pero no creo que estén aquí por casualidad. Una débil transmisión crepitó a través del sistema de comunicaciones de la nave. Una voz humana, desesperada y asustada, el oficial de comunicaciones la conectó al puente. Soy el técnico Markov de operaciones de la colonia. Si alguien me escucha, necesitamos ayuda. Llegaron hace 12 horas. Desactivaron nuestras defensas y se llevaron a la mayoría de los colonos. Unas 400 personas fueron arrastradas a la mina subterránea. Logré esconderme, pero puedo oírlos ahí abajo. Oigo las máquinas. Por favor, si me reciben, siguen aquí. Les están haciendo algo a las personas. La transmisión se cortó. El silencio llenó el puente. Carlos sintió que sus manos se cerraban en puños. 400 personas atrapadas en algún lugar bajo la superficie con esas criaturas. Miró al capitán Gentarek. Las escamas del comandante VRYN se habían oscurecido, señal de profunda reflexión. Comandante Silvos, análisis. Somos una nave contra 30 naves enemigas, dijo Silvos. La doctrina de la coalición recomienda replegarnos y esperar refuerzos. La situación táctica es desfavorable. Esa gente no tiene tiempo para refuerzos, dijo Carlos. Llevan 12 horas haciendo lo que sea que estén haciendo ahí abajo.
Debemos actuar ya. Silvos dirigió sus ojos compuestos a Carlos. ¿Y qué sugieres, Carlos? ¿Una misión suicida para rescatar colonos que quizá ya estén muertos? Sugiero que cumplamos con nuestro deber, respondió Carlos, manteniendo la calma a pesar de la ira que crecía en su interior. Somos militares de la coalición. No abandonamos a civiles solo porque las probabilidades estén en su contra. Gentarik alzó una mano con garras para pedir silencio. El capitán estudió la pantalla táctica durante un largo rato, luego asintió lentamente. Carlos, liderarás un equipo de asalto a la superficie. Tu objetivo es localizar y extraer al mayor número posible de colonos. Yo atacaré a las naves enemigas en órbita para crear una distracción. El capitán miró a Silvos. Comandante, sé que no está de acuerdo. Anote su objeción en el registro. Pero seguiremos adelante. Silvos chasqueó las mandíbulas con frustración, pero asintió. Entendido, capitán. Carlos reunió rápidamente a su equipo. Ryder se ofreció voluntario de inmediato. 2 soldados de choque VRYN, Ketty Born, se unieron a ellos, junto con un experto en demoliciones Tauran llamado Kron. Lisa insistió en venir como médica del equipo. Sabía más sobre biología alienígena que nadie en la nave. Y ese conocimiento podría resultar crucial. Abordaron una lanzadera furtiva diseñada para inserciones encubiertas. Mientras descendían hacia la colonia, Carlos informó al equipo sobre lo poco que sabían. Las fuerzas enemigas eran desconocidas. Los colonos se encontraban en algún lugar de la instalación minera subterránea. Su misión era simple en teoría, pero sería un infierno ejecutarla. Entrar, encontrar a los prisioneros y salir antes de que los superaran en número. Manténganse alerta, dijo Carlos cuando la lanzadera aterrizó cerca de una entrada de mantenimiento. No sabemos a qué nos enfrentamos. Permanezcan juntos y cúbranse las espaldas. Sobre ellos, el implacable amanecer abrió fuego contra las naves enemigas más cercanas. La distracción funcionó. La mayoría de las naves desconocidas abandonaron su órbita para enfrentarse a la nave de guerra de la coalición. Pero algunas permanecieron, rodeando la colonia como tiburones. El equipo entró por un túnel de mantenimiento que, según los planos de la colonia, conducía a las profundidades subterráneas. Los pasillos estaban oscuros, salvo por la iluminación de emergencia que lo bañaba todo en tonos rojizos. El aire olía mal, una mezcla de químicos y algo más que Carlos no pudo identificar. Avanzaron en formación táctica, con las armas listas. Carlos iba al frente, con el rifle en alto. Tras él venían los soldados VRYN, luego Ryder y Lisa, con Kroune cerrando la marcha. Cada rincón podía ocultar a un enemigo. Cada sombra podía esconder una amenaza. Encontraron los primeros cuerpos 10 minutos después de comenzar su avance. 3 guardias de seguridad de la colonia, con las armas aún en sus manos, sus cuerpos destrozados por algo de terrible fuerza. Lisa los examinó rápidamente y negó con la cabeza. Llevaban muertos horas. Más adelante en el pasillo, encontraron soldados enemigos muertos. Las criaturas se veían aún peor de cerca. Sus armaduras mostraban cicatrices de múltiples armas. Pero lo que los mató fueron disparos precisos a los puntos débiles de su armadura. Alguien había luchado con fiereza. Estos colonos no se rindieron fácilmente, dijo Kate, uno de los soldados VRYN, con aprobación en la voz. A medida que descendían, Carlos comenzó a oír sonidos. Un rugido mecánico, rítmico y constante. Debajo de eso, algo más. Un zumbido de baja frecuencia que sentía en los huesos más que oír. Y aún más abajo, débiles y horribles, se oían gritos. El equipo llegó a una bifurcación donde el pasillo se dividía en 3 direcciones. Carlos consultó su mapa. A la izquierda se encontraban las celdas donde probablemente estarían los prisioneros. A la derecha, las principales operaciones mineras. De frente, se adentraban más en las instalaciones,
hacia la fuente de esos terribles sonidos. Antes de que pudiera decidir qué camino tomar, los sensores de movimiento detectaron contactos que se acercaban por el pasillo de la derecha. «Contacto», susurró Carlos. «Prepárense». 6 de las criaturas doblaron la esquina. Portaban extrañas armas que brillaban con una luz inquietante. Al ver al equipo de la coalición, no dudaron. Atacaron de inmediato. El pasillo estalló en una ráfaga de disparos. Carlos abatió a la primera criatura con 3 tiros al torso. Los soldados VRYN derribaron a 2 más con precisión letal. Pero las criaturas eran rápidas y fuertes. Una de ellas acortó la distancia con Ryder antes de que el joven teniente pudiera ajustar su puntería. Carlos se movió sin pensar. Su rifle no era el adecuado para el combate cuerpo a cuerpo, así que lo soltó y sacó el viejo cuchillo de su cinturón. La criatura estaba alzando un brazo con garras para atacar a Ryder cuando Carlos la golpeó por el costado. La hoja encontró una abertura en la armadura y se clavó profundamente en un punto vital. La criatura se desplomó sin emitir un sonido. La lucha terminó tan rápido como empezó. 6 enemigos muertos, el equipo de la coalición ileso. Pero Carlos permanecía de pie junto al cuerpo de la criatura que había matado, respirando con dificultad. Su mano sobre el cuchillo estaba firme, pero algo en su pecho no lo estaba. Podía sentirlo agitarse. La bestia despertando tras años de letargo. Lisa le tocó el hombro. «¿Carlos?» Sacó el cuchillo y lo limpió, obligando a su respiración a ralentizarse. «Estoy bien. Tenemos que seguir avanzando». Pero Lisa había visto su rostro durante la pelea. Había visto el cambio en sus ojos. La forma en que sus movimientos se volvieron algo distinto al entrenamiento de combate estándar. Conocía su historia. Sabía del proyecto Fenrir. Y la mirada en sus ojos le indicó a Carlos que estaba preocupada. Carlos tomó una decisión. «Nos separamos. Ryder, lleva a Ket y Born a las celdas. Encuentra a los prisioneros y llévalos a la superficie. Lisa, Kron, ustedes vienen conmigo. Vamos a ir más adentro». «Eso viola los parámetros de la misión», dijo Lisa. «Deberíamos permanecer juntos. Si todos vamos por los prisioneros, dejaremos sin investigar lo que sea que esté haciendo esos ruidos. Necesito ver qué están haciendo ahí abajo». Carlos la miró a los ojos. «Confía en mí, Lisa, por favor». Ella lo miró por un largo rato, luego asintió. El equipo se dividió, Ryder guiando a la mitad hacia las celdas mientras el grupo de Carlos se adentraba en la oscuridad. Con cada paso, los sonidos se hacían más fuertes. El chirrido mecánico, el zumbido eléctrico. Y debajo de todo eso, un nuevo sonido que le revolvió el estómago a Carlos. Gritos. Pero no eran gritos de dolor. Eran gritos de transformación. De algo fundamental siendo arrancado y reemplazado por otra cosa. Carlos ya había oído sonidos parecidos. Durante los días más oscuros de los conflictos fronterizos, sabía lo que significaban. Fuera lo que fuese que estuviera ocurriendo en las profundidades de aquella instalación, era demasiado tarde para impedir que comenzara. Ahora, la única pregunta era si podrían detenerlo. El pasillo se abría a una enorme cámara excavada en roca sólida. Carlos se detuvo en la entrada y lo que vio le heló la sangre. La cámara estaba llena de tubos transparentes, cada uno con un colono dentro. Máquinas rodeaban cada tubo, sus brazos mecánicos trabajando con horrible precisión. Las personas dentro estaban conscientes. Sus ojos estaban desorbitados por el terror. Sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Las máquinas los estaban transformando. Carlos podía verlo. Sus cuerpos alterándose, remodelándose, convirtiéndose en algo que ya no era del todo humano. Algunos ya estaban a mitad del proceso. Su piel adquiría la textura blindada de las criaturas que atacaron la colonia. Otros apenas comenzaban. Sus cuerpos luchaban contra la transformación. «¿Qué es esto?», susurró Krone. Sus 4 brazos se aferraron con más fuerza a sus armas. «Se están reproduciendo»,
dijo Lisa con voz temblorosa mientras escaneaba la cámara con su equipo médico. Absorben a los colonos, incorporan su material genético. Esto no es solo matar. Es peor. Una docena de criaturas montaban guardia alrededor de la cámara. Aún no se habían percatado del equipo de Carlos. Estaban demasiado concentrados en monitorear el proceso de transformación. Carlos los contó con cuidado. 12 guardias. 3 personas en su equipo. Las cuentas no cuadraban, pero la alternativa era peor. No podían abandonar a esos colonos a su suerte. Carlos lo sintió entonces, la bestia emergiendo de las profundidades de su mente, donde la había mantenido encerrada. Llegó con una oleada de fría claridad. Su ritmo cardíaco se ralentizó. Su respiración se estabilizó. El miedo que le había estado carcomiendo el estómago desapareció, reemplazado por algo más oscuro y mucho más peligroso. Carlos, dijo Lisa mirándolo a la cara. Carlos, no hagas esto, pero ya era demasiado tarde. Carlos ya se movía. Enfundó su rifle y desenvainó. Desconocidas abandonaron su órbita para enfrentarse a la nave de guerra de la coalición. Pero algunas permanecieron, rodeando la colonia como tiburones. El equipo entró por un túnel de mantenimiento que, según los planos de la colonia, conducía a las profundidades subterráneas. Los pasillos estaban oscuros, salvo por la iluminación de emergencia que lo bañaba todo en tonos rojizos. El aire olía mal, una mezcla de químicos y algo más que Carlos no pudo identificar. Avanzaron en formación táctica, con las armas listas. Carlos iba al frente, con el rifle en alto. Tras él venían los soldados VRYN, luego Ryder y Lisa, con Croune cerrando la marcha. Cada rincón podía ocultar a un enemigo. Cada sombra podía esconder una amenaza. Encontraron los primeros cuerpos 10 minutos después de comenzar su avance. 3 guardias de seguridad de la colonia, con las armas aún en sus manos, sus cuerpos destrozados por algo de terrible fuerza. Lisa los examinó rápidamente y negó con la cabeza. Llevaban muertos horas. Más adelante en el pasillo, encontraron soldados enemigos muertos. Las criaturas se veían aún peor de cerca. Sus armaduras mostraban cicatrices de múltiples armas. Pero lo que los mató fueron disparos precisos a los puntos débiles de su armadura. Alguien había luchado con fiereza. Estos colonos no se rindieron fácilmente, dijo Kate, uno de los soldados VRYN, con aprobación en la voz. A medida que descendían, Carlos comenzó a oír sonidos. Un rugido mecánico, rítmico y constante. Debajo de eso, algo más. Un zumbido de baja frecuencia que sentía en los huesos más que oír. Y aún más abajo, débiles y horribles, se oían gritos. El equipo llegó a una bifurcación donde el pasillo se dividía en 3 direcciones. Carlos consultó su mapa. A la izquierda se encontraban las celdas donde probablemente estarían los prisioneros. A la derecha, las principales operaciones mineras. De frente, se adentraban más en las instalaciones, hacia la fuente de esos terribles sonidos. Antes de que pudiera decidir qué camino tomar, los sensores de movimiento detectaron contactos que se acercaban por el pasillo de la derecha. «Contacto», susurró Carlos. «Prepárense». 6 de las criaturas doblaron la esquina. Portaban extrañas armas que brillaban con una luz inquietante. Al ver al equipo de la coalición, no dudaron. Atacaron de inmediato. El pasillo estalló en una ráfaga de disparos. Carlos abatió a la primera criatura con 3 tiros al torso. Los soldados VRYN derribaron a 2 más con precisión letal. Pero las criaturas eran rápidas y fuertes. Una de ellas acortó la distancia con Ryder antes de que el joven teniente pudiera ajustar su puntería. Carlos se movió sin pensar. Su rifle no era el adecuado para el combate cuerpo a cuerpo, así que lo soltó y sacó el viejo cuchillo de su cinturón. La criatura estaba alzando un brazo con garras para atacar a Ryder cuando Carlos la golpeó por el costado. La hoja encontró una abertura en la armadura y se clavó profundamente en un punto vital.
La criatura se desplomó sin emitir un sonido. La lucha terminó tan rápido como empezó. 6 enemigos muertos, el equipo de la coalición ileso. Pero Carlos permanecía de pie junto al cuerpo de la criatura que había matado, respirando con dificultad. Su mano sobre el cuchillo estaba firme, pero algo en su pecho no lo estaba. Podía sentirlo agitarse. La bestia despertando tras años de letargo. Lisa le tocó el hombro. ¿Carlos? Sacó el cuchillo y lo limpió, obligando a su respiración a ralentizarse. Estoy bien. Tenemos que seguir avanzando. Pero Lisa había visto su rostro durante la pelea. Había visto el cambio en sus ojos. La forma en que sus movimientos se volvieron algo distinto al entrenamiento de combate estándar. Conocía su historia. Sabía del proyecto Fenrir. Y la mirada en sus ojos le indicó a Carlos que estaba preocupada. Carlos tomó una decisión. Nos separamos. Ryder, lleva a Ket y Born a las celdas. Encuentra a los prisioneros y llévalos a la superficie. Lisa, Kron, ustedes vienen conmigo. Vamos a ir más adentro. Eso viola los parámetros de la misión, dijo Lisa. Deberíamos permanecer juntos. Si todos vamos por los prisioneros, dejaremos sin investigar lo que sea que esté haciendo esos ruidos. Necesito ver qué están haciendo ahí abajo. Carlos la miró a los ojos. Confía en mí, Lisa, por favor. Ella lo miró por un largo rato, luego asintió. El equipo se dividió, Ryder guiando a la mitad hacia las celdas mientras el grupo de Carlos se adentraba en la oscuridad. Con cada paso, los sonidos se hacían más fuertes. El chirrido mecánico, el zumbido eléctrico. Y debajo de todo eso, un nuevo sonido que le revolvió el estómago a Carlos. Gritos. Pero no eran gritos de dolor. Eran gritos de transformación. De algo fundamental siendo arrancado y reemplazado por otra cosa. Carlos ya había oído sonidos parecidos. Durante los días más oscuros de los conflictos fronterizos, sabía lo que significaban. Fuera lo que fuese que estuviera ocurriendo en las profundidades de aquella instalación, era demasiado tarde para impedir que comenzara. Ahora, la única pregunta era si podrían detenerlo. El pasillo se abría a una enorme cámara excavada en roca sólida. Carlos se detuvo en la entrada y lo que vio le heló la sangre. La cámara estaba llena de tubos transparentes, cada uno con un colono dentro. Máquinas rodeaban cada tubo, sus brazos mecánicos trabajando con horrible precisión. Las personas dentro estaban conscientes. Sus ojos estaban desorbitados por el terror. Sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Las máquinas los estaban transformando. Carlos podía verlo. Sus cuerpos alterándose, remodelándose, convirtiéndose en algo que ya no era del todo humano. Algunos ya estaban a mitad del proceso. Su piel adquiría la textura blindada de las criaturas que atacaron la colonia. Otros apenas comenzaban. Sus cuerpos luchaban contra la transformación. ¿Qué es esto?, susurró Krone. Sus 4 brazos se aferraron con más fuerza a sus armas. Se están reproduciendo, dijo Lisa con voz temblorosa mientras escaneaba la cámara con su equipo médico. Absorben a los colonos, incorporan su material genético. Esto no es solo matar. Es peor. Una docena de criaturas montaban guardia alrededor de la cámara. Aún no se habían percatado del equipo de Carlos. Estaban demasiado concentrados en monitorear el proceso de transformación. Carlos los contó con cuidado. 12 guardias. 3 personas en su equipo. Las cuentas no cuadraban, pero la alternativa era peor. No podían abandonar a esos colonos a su suerte. Carlos lo sintió entonces, la bestia emergiendo de las profundidades de su mente, donde la había mantenido encerrada. Llegó con una oleada de fría claridad. Su ritmo cardíaco se ralentizó. Su respiración se estabilizó. El miedo que le había estado carcomiendo el estómago desapareció, reemplazado por algo más oscuro y mucho más peligroso. Carlos, dijo Lisa mirándolo a la cara. Carlos, no hagas esto, pero ya era demasiado tarde.
Carlos ya se movía. Enfundó su rifle y desenvainó su cuchillo. La vieja hoja se sentía bien en su mano, familiar como las armas modernas nunca lo habían hecho. Se volvió hacia Lisa y Kron, y cuando habló, su voz era diferente, más fría, más dura. Quédense aquí. Cubran la entrada. Pase lo que pase. No me sigan a esa cámara. No pueden luchar contra 12 de ellos solos, protestó Kron. Carlos sonrió, y no era una expresión agradable. Mírenme. Entró en la cámara. No corría, no se escabullía. Simplemente caminaba con pasos firmes y medidos. El primer guardia que lo vio se giró, alzando su arma. Carlos se movió antes de que pudiera disparar. Acortó la distancia en 3 largas zancadas. Su cuchillo encontró el hueco entre las placas de la armadura de la criatura. Murió sin hacer ruido. Los otros guardias reaccionaron de inmediato. Cargaron contra él desde múltiples direcciones, intentando usar su superioridad numérica para abrumarlo. Debería haber funcionado. Según cualquier análisis lógico, Carlos debería haber muerto en los primeros 10 segundos. Pero la lógica no tuvo nada que ver con lo que sucedió después. Carlos se movía como el agua, esquivando golpes que deberían haber impactado. Su cuchillo relucía en la penumbra. Cada movimiento era económico, preciso, letal. No malgastaba energía en florituras innecesarias. Cada golpe tenía un propósito. Cada paso lo posicionaba para la siguiente muerte. 2 criaturas cayeron, luego 3. Las demás intentaron rodearlo, pero Carlos usó su superioridad numérica en su contra. Se posicionó de forma que se bloquearan entre sí. No podían atacar todas a la vez. Cuando su cuchillo se alojó en la armadura de una criatura, lo abandonó y tomó un arma caída, usándola con la misma brutal eficiencia. En la entrada, Lisa y Krone observaban en un silencio atónito. Krone había luchado en cientos de batallas a través de docenas de mundos. Había visto a los mejores guerreros de múltiples especies, pero nunca había visto nada igual. Carlos no solo luchaba, bailaba con la muerte misma, y la muerte no podía tocarlo. ¿Siempre es así?, la anciana susurró. Lisa negó con la cabeza, incapaz de hablar. Conocía a Carlos desde hacía 5 años y nunca lo había visto así. Había leído los archivos clasificados sobre el proyecto Fenrir, pero leer sobre guerreros berserker y ver a uno en acción eran cosas completamente distintas. Carlos se abrió paso a través de la cámara. 6 criaturas abatidas, 7, 8. Su cuerpo recibió golpes que deberían haberlo incapacitado. Un zarpazo le abrió una herida en las costillas. Un arma de energía le rozó el hombro, pero no aminoró el paso. El dolor existía en algún lugar lejano, irrelevante para lo que estaba haciendo. Los últimos 4 guardias retrocedieron, formando una línea defensiva frente a la consola de control principal. Uno de ellos era más grande que los demás, con una armadura más pesada y mejoras cibernéticas adicionales. Un comandante, se dio cuenta Carlos. La criatura lo estudió con lo que podría haber sido confusión o miedo. Emitió un sonido áspero que el traductor en el oído de Carlos tradujo a un discurso. ¿Qué eres? La criatura preguntó. Nuestro análisis de la capacidad de combate humana no predijo esto. Tus parámetros físicos deberían haber fallado hace 3 minutos. Explica esta imposibilidad. Carlos recuperó su cuchillo de un enemigo caído. No respondió a la pregunta. Simplemente alzó la hoja y continuó avanzando. El comandante ordenó a sus soldados restantes que atacaran juntos. La batalla final terminó en segundos. Carlos recibió un golpe devastador de una criatura, permitiendo que le rompiera las costillas, pues hacerlo lo posicionaba perfectamente para un golpe mortal. Se movió a través de su defensa como humo, intocable a pesar de las heridas que se acumulaban en su cuerpo. Cuando todo terminó, se encontró cara a cara con el comandante. La criatura era más grande, más fuerte y estaba mejor armada. Debería haber podido aplastar a Carlos fácilmente.
Pero el tamaño y la fuerza no significaban nada si no podías asestar un golpe. Carlos se desmayó a la izquierda y luego a la derecha. Su cuchillo encontró el punto débil donde la cibernética de la criatura se conectaba a su cerebro orgánico. El comandante se desplomó, sus sistemas fallando. El silencio se apoderó de la cámara. Carlos se quedó de pie entre los cuerpos, respirando con dificultad. La sangre goteaba de múltiples heridas, pero permaneció en pie. Se giró para mirar a los colonos en sus tubos, aún siendo transformados por las máquinas. Kron, ven aquí. Tenemos que detener esto. Gritó con voz ronca. El experto en demoliciones de Torán entró apresuradamente en la cámara, con los ojos muy abiertos al contemplar la carnicería. Lee dijo que Lisa también llegó. Su escáner médico ya estaba listo, monitoreando los signos vitales de Carlos. Lo que vio la dejó sin aliento. Carlos debería estar en shock por la pérdida de sangre. Su cuerpo debería estar colapsando por el daño. Pero la lectura mostraba que se encontraba en una especie de estado de hiperconcentración que lo mantenía funcional a pesar de lesiones que habrían matado a la mayoría. Kron estudió la consola de control. Puedo detener el proceso de transformación, pero tardará unos minutos. Hazlo, dijo Carlos. Cuando sus piernas cedieron, cayó de rodillas. El estado berserker finalmente lo soltó. Todo el dolor que había estado ignorando lo invadió de golpe. Jadeó, y su visión se oscureció por los bordes. Lisa lo sostuvo antes de que cayera por completo. Te tengo. Aguanta. Sacó su botiquín y comenzó el tratamiento de emergencia, sellando las heridas más graves e inyectándole analgésicos y estimulantes. Era una medida desesperada. Los fármacos lo mantendrían consciente y móvil durante unos 30 minutos. Después, su cuerpo colapsaría por completo. Pero 30 minutos podrían ser suficientes. El comunicador de Carlos cobró vida con un crujido. La voz de Ryder se escuchó, emocionada y aliviada. Habían encontrado las celdas de contención. Liberaron a unos 200 colonos que aún no habían sido llevados para la transformación. Los estaban evacuando a la superficie, pero también había malas noticias. Más fuerzas enemigas convergían en su posición desde otras partes de las instalaciones y desde la superficie. El implacable amanecer estaba sufriendo graves daños por una enorme nave enemiga que acababa de entrar en el sistema. El capitán Gentarik no podía mantener la posición mucho más tiempo. Le quedaban unos 20 minutos antes de que la nave se viera obligada a retirarse. Kron terminó su trabajo en la consola. Proceso de transformación detenido. Estas máquinas están muertas, pero tenemos otro problema. Señaló las pantallas que mostraban las grabaciones de seguridad de otras partes de las instalaciones. Hay al menos 50 soldados enemigos dirigiéndose hacia aquí. Saben que estamos aquí. Carlos se obligó a ponerse de pie, apoyándose en Lisa. Entonces los retenemos aquí. Denle tiempo a Ryder para evacuar a los colonos. Apenas puedes mantenerte en pie, protestó Lisa. Otra pelea te matará. Quizás, admitió Carlos. Pero esos colonos necesitan tiempo. Alguien tiene que comprarlo. Miró a Lisa y a Kron. Vayan ustedes dos. Ayuden con la evacuación. Yo me encargaré del pasillo. No, dijo Kron de inmediato. Me quedo. Alguien tiene que derrumbar el pasillo después de que los colonos estén a salvo. Soy el experto en demoliciones. Ese es mi trabajo. Lisa guardó silencio un momento y luego asintió. Coordinaré la evacuación con Ryder. Pero Carlos, si mueres aquí abajo, te mataré yo misma. ¿Entiendes? Carlos esbozó una débil sonrisa. Haré lo posible. Lisa le apretó el hombro una vez y corrió hacia la salida. Carlos y Kron se dirigieron a la entrada del pasillo. Era una buena posición defensiva, lo suficientemente estrecha como para que los enemigos no pudieran rodearlos. Carlos revisó sus armas. Su rifle aún tenía carga. Su cuchillo estaba listo. Su cuerpo estaba maltrecho, sostenido por drogas y fuerza de voluntad.
pero había estado en situaciones peores. En realidad, eso era mentira. Nunca había estado en una situación peor. Pero no iba a admitirlo en voz alta. Humano Carlos, dijo Kron, cargando su lanzador. He oído historias sobre guerreros de muchos mundos. Pero nunca he visto nada como lo que hiciste en esa cámara. Muchos de ustedes, los de tu gente, luchan así. Carlos negó con la cabeza. No, la mayoría de los humanos no son así. Lo que yo soy es raro. Y peligroso. El ejército intentó crear más guerreros como yo una vez. No terminó bien. No es real, dijo Kron en voz baja. Es un don. Un don terrible, quizá, pero un don al fin y al cabo. Ser capaz de luchar más allá de los límites del cuerpo cuando otros te necesitan. Hay honor en eso. Ante Carlos, Carlos abrió los ojos a una luz blanca y cruda. Sentía el cuerpo como si lo hubieran triturado. Cada respiración le dolía. Moverse era imposible. Pero estaba vivo, lo cual era más de lo que esperaba cuando perdió el conocimiento en aquel pasillo. Tranquilo, dijo una voz familiar. Lisa apareció ante sus ojos, con el rostro reflejando alivio y agotamiento. Has estado inconsciente 3 días. No intentes moverte todavía. Tienes 17 huesos rotos, daños extensos en los tejidos y tantas lesiones internas que debería haberte creado un cuerpo nuevo. Carlos intentó hablar, pero tenía la garganta demasiado seca. Lisa le acercó un vaso de agua a los labios. Tras unos sorbos, logró susurrar, «Los colonos». Los 400 sobrevivieron, dijo Lisa sonriendo. Tú y Kron mantuvieron el control de ese pasillo el tiempo suficiente para que todos evacuaran. Los refuerzos de la coalición llegaron justo cuando el implacable amanecer estaba a punto de retirarse. La flota enemiga se retiró. Ganamos, Carlos. De verdad ganamos. Un alivio inmenso lo inundó. ¿Creado? Se está recuperando en la cama de al lado. Tiene un brazo roto y algunas quemaduras, pero estará bien. No deja de contarle a todo el mundo que luchó junto al guerrero más grande que jamás haya visto. Te has convertido en una especie de leyenda, Carlos. Eso incomodó a Carlos. No soy una leyenda. Solo hice lo que tenía que hacer. Quizá. Pero todos vieron las grabaciones de combate de la cámara de tu armadura. Carlos, mataste a 18 de esas criaturas en combate cuerpo a cuerpo. Solo. Con heridas que deberían haberte matado. Toda la tripulación lo ha visto. La historia se ha extendido a otras naves. Te llaman la bestia de Kepler 442. Carlos cerró los ojos. La bestia. Estaban más cerca de la verdad de lo que creían. ¿Y el mando? ¿Estoy en problemas por haberme vuelto loco? ¿Problemas? Carlos, quieren darte una medalla. El capitán Hantarik ha estado rechazando solicitudes de entrevista de medio ejército de la coalición. Todos quieren saber cómo lo hiciste. Como un solo humano resistió a 50 soldados enemigos el tiempo suficiente para salvar 400 vidas. Durante los siguientes días, Carlos recibió un flujo constante de visitas. Ryder fue el primero, trayendo noticias de su condecoración y un agradecimiento que aún le parecía un poco extraño. El joven teniente admitió que ver luchar a Carlos había cambiado por completo su comprensión de las capacidades humanas. Los soldados VRYN, Ketty Born, llegaron juntos. Trajeron una pequeña piedra tallada, un regalo tradicional VRYN para los guerreros que se habían ganado su profundo respeto. Le contaron a Carlos que en su idioma existía una palabra para aquellos que trascendían las limitaciones normales mediante la pura voluntad. Creían que solo se aplicaba a los VRYN. Se equivocaban. Pero la visita más sorprendente fue la del comandante Silvos. El oficial Krell estaba de pie junto a la cama de Carlos, con sus ojos compuestos indescifrables. Durante un largo rato guardó silencio. Luego habló, y sus palabras fueron traducidas por el dispositivo en su garganta. Me equivoqué, Carlos. Desestimé tus mitos humanos como fantasías primitivas.
Me burlé de la idea de los guerreros berserker, considerándola una locura inestable. Pero vi las grabaciones de tu lucha. Analicé cada movimiento, cada decisión. Lo que hiciste no fue locura. Fue algo que mi pueblo ha olvidado cómo hacer. Carlos no supo qué decir. Comandante, yo, Silvos, alcé una mano con garras. Permítame terminar. Los Krell hemos dedicado siglos a perfeccionar la guerra lógica. Eliminamos variables como la emoción y la iniciativa individual. Alcanzamos la excelencia táctica. Pero perdimos algo importante. Perdimos la capacidad de hacer lo que usted hizo. De luchar más allá de la lógica, más allá de los límites físicos, más allá de lo que debería ser posible. Sus mitos no son debilidades. Son armas que no podemos igualar. El comandante Krell se inclinó hacia él. Hemos estado analizando las comunicaciones de la flota enemiga contra la que luchamos. Se hacen llamar los devoradores. Han estado estudiando a las especies de la coalición durante meses, aprendiendo nuestras tácticas, nuestras capacidades. Pero usted, Carlos, usted los aterrorizó. Un solo guerrero humano haciendo lo imposible desató un miedo en cascada en su mente colectiva. Nunca se habían enfrentado a nada parecido a usted. Carlos asimiló la información lentamente. ¿Está diciendo que mi estado berserker afectó su toma de decisiones? Más que eso, puede que haya cambiado el curso de la guerra por completo. Silvos sacó una tableta de datos. El mando de la coalición ha estado estudiando las implicaciones. Si los guerreros berserker pueden desorganizar la mente colectiva, nos da una ventaja táctica que desconocíamos. Quieren desarrollar un nuevo programa, entrenar guerreros de diversas especies para que accedan a estados de combate superiores. Quieren que lo líderes. Carlos miró al techo. Un programa para crear más berserkers. La idea lo emocionaba y aterraba a la vez. Comandante, ¿sabe qué fue el proyecto Fenrir? ¿Qué les hizo a los soldados involucrados? He leído los archivos clasificados. Conozco los riesgos. Pero también sé que a veces necesitamos guerreros capaces de lo imposible. La cuestión es si esos guerreros pueden ser entrenados y apoyados adecuadamente. Por eso el mando quiere que lo líderes. Porque comprendes tanto el poder como el precio. Después de que Silvos se marchara, Carlos se quedó tumbado en la enfermería, pensativo. Lisa finalmente llegó y se sentó a su lado, sin decir palabra, simplemente presente. Sabía que estaba debatiéndose entre tomar una decisión difícil. Finalmente, Carlos habló. Quieren que entrene a otros para que sean como yo. Para que accedan a la bestia. Una parte de mí piensa que es una idea terrible. Pero otra parte de él sabe que, si los devoradores son tan peligrosos como dice Silvos, quizá necesitemos todas las ventajas posibles. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Lisa. Carlos pensó en los colonos que había salvado. En el terror de sus ojos mientras se transformaban. En Ryder, Ket y Born. Buenos soldados que podrían ser aún mejores con el entrenamiento adecuado. En todas las personas que podrían necesitar un guerrero berserker que se interpusiera entre ellos y la oscuridad. Quiero asegurarme de que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé solo, dijo. El proyecto Fenrir fracasó porque nos trataron como armas en lugar de personas. Si dirijo este nuevo programa, lo haré bien. Apoyo psicológico desde el primer día. Entrenamiento que enfatice el control, no solo la furia. Asegurarme de que estos guerreros sepan que no son monstruos. Lisa sonrió. Entonces te ayudaré. Alguien tiene que asegurarse de que no te mates trabajando. 2 semanas después, Carlos fue autorizado para tareas ligeras. Se presentó en la oficina del capitán Gentarek, esperando una reunión informativa sobre el nuevo programa. Lo que recibió fue una sorpresa. Siéntate, Carlos, dijo el capitán, señalando una silla. Hemos recibido un mensaje de los devoradores. Quieren negociar. Carlos parpadeó sorprendido. ¿Negociar? Nunca antes habían mostrado interés en hablar. Quieren intercambiar prisioneros. Pero, sobre todo,
Quieren entenderte. Preguntaron específicamente por el humano que luchó en la mina. Quieren saber quién eres, cómo te entrenaron, si hay otros como tú. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué dijo el mando? El mando autorizó las negociaciones. Asistirás como nuestro representante. Los devoradores quieren verte en persona. Los ojos ámbar de Antares estudiaron a Carlos con atención. Esto no tiene precedentes. El enemigo quiere aprender sobre la cultura guerrera humana. Tus acciones han creado una oportunidad para la paz, Carlos. O al menos para un alto el fuego. Las negociaciones tuvieron lugar en una base neutral 3 días después. Carlos esperaba en una sala de conferencias. Cuando llegó la delegación devoradora, se encontró cara a cara con una criatura de casi 3 metros de altura. Era un coordinador, un tipo raro que conectaba a los devoradores individuales con la mente colmena. El coordinador estudió a Carlos con múltiples ojos. Cuando habló, su voz era una mezcla de sonidos que el traductor convirtió al estándar de la coalición. Eres Carlos. Hemos revisado grabaciones de combate de tus acciones 4000 veces. Nuestro colectivo no puede explicar lo que observamos. Deberías haber muerto. La lógica dicta tu fracaso. Sin embargo, lo lograste. Explícalo. Carlos sostuvo la mirada de la criatura sin inmutarse. Hice lo que tenía que hacer. Eso es todo. Explicación insuficiente. Superaste todos los parámetros físicos. Luchaste más allá de tu tolerancia a las lesiones. Demostraste capacidades que no están presentes en las especificaciones humanas básicas. Debemos comprender este fenómeno. Carlos pensó detenidamente en cómo explicarlo. Mi gente tiene historias. Mitos sobre guerreros que podían luchar más allá de los límites normales. Los descartan como fantasías. Pero se basan en la verdad. Los humanos pueden, bajo estrés extremo, acceder a un estado en el que superamos el dolor y el miedo. Los llamamos berserkers. Siempre los hemos tenido, incluso antes de que existieran las ciudades o la tecnología. El coordinador guardó silencio, procesando la información. Entonces dijo algo que dejó atónitos a todos en la sala. Ya nos habíamos topado con esto antes. Hace siglos, una especie llamada los Barik creó guerreros similares a ustedes. Absorbimos su material genético, pero la capacidad no se transfirió. Este rasgo requiere más que biología. Requiere cultura, historias, los mitos de los que hablan. Carlos se inclinó hacia adelante. Tienen miedo. No de mí en concreto, sino de lo que represento. Guerreros que no siguen patrones lógicos, que pueden convertir situaciones desfavorables en victorias solo con voluntad. No se puede contrarrestar lo impredecible. Correcto, admitió el coordinador. Su presencia introduce variables que no podemos calcular. Esto inquieta al colectivo. Proponemos un intercambio. Liberaremos a todos los prisioneros de la coalición y cesaremos las operaciones ofensivas en 3 sectores fronterizos. A cambio, deseamos estudiar la cultura guerrera humana, no como prisioneros, sino como maestros. El colectivo desea comprender si nuestra conciencia puede desarrollar análogos al heroísmo individual. Carlos se recostó, atónito. Los devoradores querían aprender sobre el heroísmo, sobre el sacrificio, sobre los mitos que Silvos había ridiculizado hacía apenas unas semanas. Era una oportunidad para poner fin a la guerra, o al menos reducir su intensidad. Pero también se trataba de un programa piloto. El mando de la coalición debatió la propuesta de los devoradores durante 4 días. Carlos dedicó ese tiempo a preparar informes, responder preguntas e intentar discernir si se trataba de una oportunidad real o de una elaborada trampa. Finalmente, el mando autorizó un programa piloto. 6 meses de intercambio cultural con Carlos al mando de un equipo de 12 guerreros humanos que habían demostrado capacidades berserker. Las instalaciones se construyeron en un pequeño planeta en los límites del territorio devorador. Era terreno neutral, vigilado por igual por la coalición y los devoradores. Cuando Carlos llegó con su equipo, sintió que estaba haciendo historia.
Era la primera vez que ambos bandos colaboraban en algo que no fueran intercambios de prisioneros. Lisa llegó como jefa médica, insistiendo en que alguien tenía que evitar que Carlos se matara trabajando. Ryder se ofreció voluntario de inmediato, deseoso de aprender más sobre las técnicas berserker que había presenciado. Kron también pidió unirse, diciendo que, tras luchar junto a Carlos, quería comprender qué diferenciaba a los guerreros humanos de los de otras especies. Los devoradores enviaron 12 participantes, todos voluntarios que, de alguna manera, habían convencido a la mente colmena de que les permitirá intentar desarrollar conciencia individual. Era un grupo extraño. Guerreros de 2 especies que se habían estado matando entre sí semanas atrás, ahora sentados en la misma habitación intentando aprender unos de otros. La primera sesión fue incómoda. Carlos se puso de pie ante el grupo mixto y se presentó sencillamente: me llamo Carlos. Soy un guerrero berserker. Eso significa que puedo acceder a un estado de combate donde el dolor y el miedo se desvanecen, donde mi cuerpo puede superar los límites normales. No es magia. No es ingeniería genética. Es algo que los humanos hemos llevado con nosotros desde que vivíamos en cuevas y luchábamos con piedras y palos. Comenzó a compartir mitos humanos, la historia de Aquiles, el guerrero más grande del mundo del mundo del mundo. Los devoradores del mundo del mundo del mundo del mundo. El enemigo del mundo del mundo. Los devoradores escucharon con lo que parecía una intensa concentración. A través de su coordinador, hicieron preguntas. ¿Por qué lucharían los guerreros cuando la victoria era imposible? ¿Cómo podía el sacrificio individual beneficiar a un colectivo? ¿Qué propósito tenían estas historias más allá del mero entretenimiento? Preguntó Carlos con la mayor sinceridad posible. Estas historias nos enseñan que hay cosas por las que vale la pena morir. Nos recuerdan que la valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Nos muestran que una persona, en el momento preciso, puede cambiarlo todo. No porque sea sobrehumana, sino porque se niega a rendirse. El coordinador hizo una revelación que transformó la comprensión que Carlos tenía del conflicto. Los devoradores no siempre habían sido una mente colmena. Hace miles de años, eran individuos que desarrollaron una conciencia colectiva como mecanismo de supervivencia ante la extinción. Salvó a su especie, pero les costó su individualidad. Los devoradores más antiguos aún conservaban recuerdos genéticos de lo que significaba estar solo. Tomar decisiones personales. Sacrificarse por razones que iban más allá del beneficio colectivo. Nos oponen porque no estamos solos. Nos oponen porque les recordamos lo que perdieron, dijo Carlos en voz baja. No porque no puedan comprender el heroísmo individual, sino porque lo recuerdan demasiado bien. El coordinador no lo negó. Correcto. Sus guerreros berserker nos obligan a afrontar esa pérdida. Es incómodo, pero quizá necesario. El colectivo concluyó que la lógica pura, si bien eficiente, carece de algo importante. Deseamos aprender si podemos recuperar lo perdido sin perder lo ganado. El programa pasó de la teoría a la práctica. Carlos demostró técnicas de combate, explicando cómo los estados berserker potencian, en lugar de reemplazar, el pensamiento táctico, cómo canalizar la ira para enfocarla, cómo superar el dolor sin perder la conciencia, cómo saber cuándo luchar y cuándo retirarse. Los participantes devoradores tuvieron dificultades al principio. Su conexión con la mente colmena les dificultaba actuar de forma independiente. Pero poco a poco, con paciencia y ánimo, algunos comenzaron a progresar. Un devorador, designado participante 7 por los coordinadores, logró un avance significativo durante un ejercicio de entrenamiento. El ejercicio simulaba una defensa desesperada, un pequeño equipo protegiendo a civiles de fuerzas enemigas abrumadoras. Los humanos accedieron a sus estados berserker de forma natural. Los devoradores se coordinaron a través de su mente colmena como de costumbre. Pero entonces el participante 7 hizo algo inesperado. Se desconectó de la mente colmena y avanzó solo. El devorador se encontraba en una posición que lo exponía al fuego enemigo.
Era una posición que lo exponía al fuego enemigo, pero protegía a los demás. Era rudimentaria comparada con las habilidades de Carlos. Los movimientos del devorador eran descoordinados. Sus decisiones prácticas eran cuestionables. Pero la intención era clara. Este individuo había elegido sacrificarse por el equipo. No porque la mente colectiva se lo ordenara, sino porque decidió que era lo correcto. Al terminar el ejercicio, el participante 7 temblaba, abrumado por la experiencia de la acción individual. Los demás devoradores se reunieron a su alrededor y Carlos comprendió que presenciaba algo profundo. El colectivo apoyaba a uno de sus miembros en su aprendizaje de la individualidad. Se estaba enseñando a sí mismo a respetar las decisiones personales. Durante los meses siguientes, el programa superó todas las expectativas. Más devoradores aprendieron a desconectarse temporalmente de la mente colectiva. Más humanos aprendieron a controlar sus estados berserker con precisión. Los dos grupos comenzaron a entrenar juntos, combinando la coordinación táctica de los devoradores con la iniciativa individual humana. Pero el verdadero avance se produjo cuando un coordinador devorador le preguntó a Carlos sobre el precio de ser un berserker. No el precio físico, sino el psicológico. Carlos fue sincero. Les habló de las pesadillas, de la culpa por los actos cometidos en un arrebato de furia en combate, del miedo a perder el control, del aislamiento que suponía ser diferente. El coordinador guardó silencio durante un largo rato. Entonces dijo algo que sorprendió a todos. Comprendemos este precio. Cuando nos unimos al colectivo, perdimos algo precioso, nuestra individualidad. Ganamos supervivencia y eficiencia, pero lo pagamos con soledad. Incluso juntos, estamos solos. Quizá no seamos tan diferentes, berserker Carlos. Ambos cargamos con una oscuridad que no podemos compartir plenamente con los demás. Carlos sintió un cambio en su pecho. Comprensión. Estas criaturas contra las que había luchado no eran alienígenas incomprensibles. Eran personas que habían tomado una decisión diferente ante la extinción. Ninguna decisión era errónea. Simplemente eran caminos distintos hacia la supervivencia. El programa de 6 meses culminó con una ceremonia que reunió a los líderes de la coalición y de los devoradores. Carlos se dirigió a ambos grupos y pronunció un discurso que sería recordado durante décadas. Hace 6 meses llegamos aquí como enemigos. Luchamos porque no nos entendíamos. Los humanos contaban historias de héroes y berserkers. Los devoradores operaban mediante una lógica colectiva. Creíamos que éramos fundamentalmente diferentes. Estábamos equivocados. Señaló al grupo mixto de guerreros humanos y devoradores que tenía detrás. Algunos lucían cicatrices visibles del intenso entrenamiento del programa. Todos mostraban respeto mutuo. Estos guerreros nos han enseñado algo importante. Los mitos humanos sobre el heroísmo no son exclusivos de nuestra especie. Todas las especies tienen la capacidad de sacrificarse, de ser valientes, de superar los límites normales. Simplemente lo expresamos de forma diferente. Los devoradores están aprendiendo a honrar la elección individual dentro de su colectivo. Los humanos están aprendiendo que el heroísmo individual cobra mayor significado cuando forma parte de un esfuerzo coordinado. Carlos hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Los mitos de los que Silvos se burlaba en el comedor hace 6 meses. No eran mitos humanos. Eran verdades universales expresadas en términos humanos. Cada cultura tiene sus héroes. Cada especie cuenta historias sobre aquellos que se enfrentaron a la oscuridad. No. Estamos enseñando a los devoradores a ser humanos. Los estamos ayudando a reconectar con algo que ya poseían, pero que habían olvidado. Respondió el coordinador devorador. Habló en nombre de toda la colectividad y sus palabras tuvieron peso. Carlos tiene razón. Absorbimos material genético de cientos de especies, buscando adquirir sus fortalezas. Pero nunca comprendimos que la verdadera fuerza no se absorbe. Debe aprenderse, elegirse.
El guerrero berserker nos muestra que el poder sin propósito es inútil. Hemos acordado un alto el fuego permanente con la coalición. Más aún, deseamos unirnos a ella, no como conquistadores, sino como aprendices que aún tienen mucho que aprender. El anuncio causó conmoción en ambos bandos. La guerra había terminado. Los devoradores, que habían sido el mayor enemigo de la coalición, se convertían en aliados. Todo porque un guerrero humano demostró que los mitos eran reales. Más tarde esa noche, Carlos estaba en la plataforma de observación de las instalaciones, mirando las estrellas. Lisa se unió a él, como siempre hacía cuando necesitaba pensar. «Lo hiciste», dijo en voz baja. «Terminaste una guerra enseñándole al enemigo lo que es el heroísmo. Eso es algo que ni siquiera tus mitos lograron abarcar». Carlos negó con la cabeza. «Yo no terminé la guerra. Todos lo hicimos. Todos los participantes de ese programa, humanos y devoradores, son los verdaderos héroes. Solo les demostré que era posible». «Aún humilde después de todo», dijo Lisa con una sonrisa. «Por eso te eligieron para liderar. ¿Sabes? Porque entiendes que ser un héroe no significa ser perfecto. Significa ser humano. Incluso cuando eso es aterrador». Permanecieron en un cómodo silencio, contemplando las estrellas. En algún lugar del espacio, las fuerzas de la coalición se retiraban de las operaciones de combate. Las flotas devoradoras se replegaban del espacio en disputa. Siglos de conflicto potencial se estaban reescribiendo porque dos especies habían aprendido a comprenderse mutuamente. El comandante Silvos visitó a Carlos al día siguiente. El oficial Krell había cambiado significativamente en los últimos meses. Ya no consideraba la cultura humana primitiva.